Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Ya es viernes. Gloria a Dios, ¿cierto? Gracias al Señor porque ya tenemos, ¿cierto? Una semana, 5 días recorridos, 5 días donde la misericordia del Señor ha sido nuestra compañía, ha sido, ¿cierto? La bendición que usted y yo necesitamos. Así que damos gracias a Dios, amados hermanos, 5 días donde el Señor nos da, ¿cierto? La bendición de poder estar en línea una vez más en las redes sociales, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, todos los que se van a integrar en el día de hoy, sean pero muy, muy bendecidos. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, pero primero vamos a leer su palabra, porque también, ¿cierto? Lo primero está su palabra. Pero quiero decirles de que Dios nos está dando, ¿cierto? La oportunidad de terminar esta semana, ¿cierto? Terminar esta semana con victoria, terminar esta semana con esperanza, con algo que el Señor tiene preparado para usted y para mí, para que nos preparemos para este fin de semana. Vamos a no solamente prepararnos, ¿cierto? A lo mejor hay muchos que se están preparando de otra forma, pero nosotros nos vamos a preparar en el día de hoy para que Dios tenga misericordia de nosotros, nos cuide, nos guarde y nos dé, ¿cierto?, de su palabra, la cual necesitamos para alimentarnos, para edificarnos y para poder caminar bajo su voluntad. Así que quiero que abran su Biblia en el libro de Miqueas. Lo estoy llevando a los libros menores, ¿cierto?, de la Biblia. Por ahí usted va a encontrar el libro de Miqueas, amados hermanos, Jonás y Habacuc, Nahum y Habacuc. Por ahí está el libro de, ¿cierto?, de Miqueas, para que usted se ubique en la palabra de Dios. Es importante que usted la lea, es importante que usted escudriñe la Biblia para que se conozca dónde están los libros, es muy importante eso. Así que vamos a tener la palabra del Señor en el libro de Miqueas, capítulo 7, del versículo 8, vamos a leer hasta el 10. Versículo 8 hasta el 10 del libro de Miqueas, capítulo 7. Ahí vamos a tener la palabra en esta noche para que usted reflexione a través de ella y podamos, ¿cierto?, participar, y que usted también participe y diga algo en las redes sociales. Usted participe, amado, no solamente me escuchen, sino que también participen para que los demás sepan de que usted también está aprendiendo y que usted necesita la palabra del Señor. Así que vamos a dar lectura a su palabra. Libro de Miqueas, capítulo 7, verso 8 al 10. Dice así: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que me juzgue a causa y que me haga justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá de vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos lo verán. Ahora será hollada como lodo en las calles. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de salir nuevamente por las redes sociales. Padre eterno, bendice a cada uno de mis hermanos que se van a integrar en esta noche, Señor. Bendice las redes sociales, bendice, Señor, nuestro internet. Dale firmeza al internet, Señor. Dale hartos gigas para que no se tenga que estar cayendo a cada rato, sino tenga que tener la fuerza para que el mensaje llegue limpiacito, Señor, tu palabra llegue transparentemente a los hogares y a los oídos de tus hijos. Este lugar, Señor, que se ha convertido en un altar para ti, bendícelo, Señor, como bendices mi vida, Dios, para que me des sabiduría, Padre, para hablar de tu palabra. Necesito sabiduría, Señor, porque sin la sabiduría suya, Padre, no lo puedo hacer. Por eso que te ruego en el nombre de Jesús, Señor, para que use mis labios, mi mente, mi corazón y mi espíritu, para poder, Señor, ser de bendición para tus hijos, lo que en esta noche estaremos congregándonos de una manera o de otra a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, te doy gracias, amén y amén. Así que, amados hermanos, bienvenida Leonor, Dios te bendiga grandemente. Es mi hermana sanguínea, así que ella ya es la primera que se conectó, gracias al Señor, amado, y vamos a esperar también de los que se van a ir agregando a medida de que vamos transcurriendo con el mensaje. Pero también, cierto está, también para los que no alcanzan a llegar al final, se le da el aviso que va a estar también en YouTube, donde usted puede abrir la página ahí, cierto, de Predicación Pastor Manuel Herrera. Usted va a encontrar ahí también estos mensajes que hemos estado predicando, amado, todos estos meses, para que usted también se deleite, pueda disfrutar, pueda usted también, amado, ser parte de esa bendición de la red, amado, para que se suscriba, porque es importante que usted se suscriba en YouTube, porque una de las cosas
no hay muchas visitas, en YouTube lo van sacando, pero gracias a Dios que han habido bastantes visitas en YouTube. Y a la verdad que eso nos ha mantenido vigente, nos mantiene firme, ¿cierto? Con la palabra del Señor, porque nadie va a detener la palabra, hermano, nadie. El Señor es dueño de todo, así que la palabra del Señor tiene que Él permitirla que la saquen, si no, Él no la permite, es imposible que la saquen. Así que, amados hermanos, damos gracias a Dios por eso. Bueno, decía yo de que hemos tenido una semana de bendición, por cierto, está nuestra hermana Lilian, también Cerda Cortés de allá de Calama. Dios le bendiga a mi hermana Lilian de allá de Calama. Dios bendiga su vida, su matrimonio, sus hijos. Dios le guarde también a usted. En todo sea muy, pero muy bendecida mi amada hermana Lilian. Así que un gran abrazo acá de la distancia, esperando en el Señor, ¿cierto?, vernos algún día en uno de esos viajes, ¿cierto?, que hay para el norte. Ahí podemos encontrarnos, ¿cierto?, y poder disfrutar un poquito más de las danzas con el Señor, amén. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. Así que como yo estaba repitiendo, ¿cierto?, una semana en donde hemos visto, ¿cierto?, diferentes tipos de mensajes, hemos estado hablando de distintos tipos de temas, para que usted también se vaya preparando y usted vaya tomando conciencia de su vida espiritual. Eso es lo que me interesa a mí. Me interesa a mí, pero más le interesa al Señor, de que usted, ¿cierto?, entre en la voluntad de Dios, entre en los caminos del Señor, y también usted se edifique a través de la palabra de Dios, porque son situaciones diversas que cada cual pasamos como seres humanos, ¿cierto? Yo no sé si hoy día usted tuvo, ¿cierto?, bendiciones en todo lo que usted emprendió. Yo no sé si algo le faltó que en esta semana no vio usted como bendición para su vida, que necesita más acercamiento a Dios, que necesita más oración, que necesita más palabra. En fin, usted ya se va conociendo cómo está su vida, porque esa fue mi intención desde un principio, de que nosotros nos empecemos a conocer. Es importante primeramente eso, conocernos nosotros. Porque si nosotros no nos conocemos primero, no puedan conocer, ni Dios tampoco. Porque son actitudes que yo tomo en forma personal, independiente. Y a la verdad que eso hace de que mi vida, ¿cierto?, camine en un desorden en la cual nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Es un desorden espiritual en la cual solamente el Señor tiene que ordenarme para poder hacer su voluntad en todo lo que Él me dé. Porque no solamente es cierto en tener que participar en una reunión, no solamente ser miembro de una congregación, sino que, amados hermanos, es importante que nosotros nos conozcamos hasta qué nivel Dios me tiene a mí dentro del lugar donde yo estoy. Si estoy bien, si estoy caminando así solamente a media, ¿cierto? Si solamente estoy participando en pocas actividades, si tengo poca comunión con los hermanos. A la verdad que no, el pensamiento nuestro muchas veces, a mí no me interesa lo que pase el otro. En fin, pues Dios tiene que ir cambiando esas mentalidades de nosotros, porque tenemos que ser, ¿cierto? Tenemos que ser compañeros en lo todo. Tenemos que tener compañía en lo todo. Lo nuestro tiene que convertirse en unidad, tiene que convertirse en armonía, tiene que convertirse también en coinonía, en participar los unos con los otros y conocernos. Porque yo no conozco, ¿cierto?, la actitud, no conozco tampoco la necesidad que pueda tener mi hermano, porque yo no participo, termina el culto, pum, y me voy, ¿cierto?, y no me despido de nadie. Y después viene otra reunión, llego cuando ya comenzó el culto, entonces no alcanzo a saludar a nadie, termina el culto y vuelvo a hacer lo mismo, y eso ha pasado por años. Años que llevamos pasando por esa misma situación en la cual no me involucro dentro de la congregación con mis hermanos, y eso no es bueno. No es bueno porque es importante conocernos, es importante saber cuáles son las virtudes, ¿cierto? Cuáles son también, ¿cierto?, las no virtudes de cada uno, conocer hasta qué límite yo puedo llegar con mis hermanos, hasta qué punto yo puedo hablar con ellos, ¿cierto? Hasta qué punto también soy confidencial con ellos, porque a la verdad que nosotros, dentro de la confiabilidad, una de las cosas primeras que yo tengo que aprender a confiar primeramente en Dios. Porque Él dice de que no divulga, Él nunca va a hablar nada de mí. Él simplemente me va a escuchar y me va a ayudar y me va a responder. Pero Él no va a salir hablando, ¿cierto?, si yo estoy en pecado. Porque nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras conversaciones con nuestros hermanos de la congregación, porque como yo no los conozco, no tengo una comunión tan llena como usted puede tener con su esposo, con sus hijos en el hogar.
¿cierto? O con su hermana sanguínea, con su mamá, que usted puede tener una confianza ciega, ¿cierto? En la cual ellos no van a divulgar si usted está pasando por algún tipo de pecado o algún tipo de problema en su vida, ¿cierto? Tanto personal, psicológico, porque también tenemos que saber cuando estamos pasando por ese tipo de situaciones. Porque eso nos va a provocar a nosotros, ¿cierto? Que no caminemos tranquilos y que todo me parece mal, todo no me gusta, todo, ¿cierto? Parece que todos están en contra mío y eso ya empieza a provocarse una enfermedad en la cual de repente se sale de control, se sale de control. Y es por eso de que tenemos que saber con quién yo, ¿cierto? Me acerco más a mis hermanos. Y es importante que dentro de los hermanos de la congregación hablemos de las bendiciones de Dios, hablemos de lo que Dios está haciendo, porque muchas veces sale la pregunta, ¿cierto? Nos falta el hermano que le pregunte, ¿y usted cómo está? ¿Cómo está su matrimonio, su vida? Y ahí es donde empieza uno a tener que tener cuidado, en tener que divulgar las cosas íntimas dentro del matrimonio, o dentro del hogar, junto con mis hermanos o mi familia, si no es casado, ¿cierto? Dentro de su entorno, tener cuidado en divulgar ciertas cosas, ¿cierto? Porque dentro del matrimonio pasan muchas cosas, pasan muchos disgustos, pasan cosas de, bueno, yo creo que el 80, el 90% de nuestra situación matrimonial tiene que ser de alegría, de contentamiento. Lo mínimo tiene que ser las dificultades, la falta de comunión, de conversación, la falta de diálogo, la falta de poder contarnos nuestras cosas, ¿cierto? De poder decirnos lo que nos preocupan. Y a la verdad eso nos ayuda bastante para aliviar, ¿cierto?, el malestar que hay dentro de nosotros, y eso hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando converso con mis hermanos de la congregación, ¿cierto?, cosas íntimas, ¿cierto?, nuestra, la cual un día, amado, porque hay de todo. Dentro de una congregación hay de todo. Podemos tener buenos hermanos, podemos tener buenos amigos, podemos tener buenos confidentes, pero también podemos tener todo lo contrario, ¿cierto? Porque hay personas que después de un enojo, de una enemistad que usted pueda tener con él, simplemente, amado, va a destapar todo lo que usted le habló y usted va a pasar la vergüenza más grande de su vida. Y es ahí donde vienen las desilusiones, por hermano, porque todos creemos de que todos somos perfectos, que todos somos santos, ¿cierto? Que todos somos, ¿cierto?, llenos de amor. Y a la verdad que eso debería de ser, pues. Y eso en el pueblo cristiano debería de ocurrir. Debería de estar ese tipo de espíritu en nosotros. Es un espíritu abierto, ¿cierto?, para tener que compadecernos entre nosotros. Dice de que importante de que el que se duele, dice, yo también me tengo que doler. El que sufre cierta pérdida dentro de la familia, a mí me tiene que doler esa pérdida, porque también le duele a mi hermano. Y eso tiene que ocurrir en todo. Mi hermano que está sufriendo la necesidad económica, mi hermano que lo despidieron de un trabajo. Tengo que preocuparme de ir averiguando, ¿cierto? Y empezar a indagar con mis amistades si hay algún espacio por ahí donde estén necesitando gente. Entonces me tengo que preocupar, porque es mi hermano. Es mi hermano y yo tengo que demostrarle, ¿cierto?, que él puede confiar en mí, puede ir a acercarse a mí para pedir oración y para decirme, ¿cierto?, cuáles son sus inquietudes y las necesidades que tiene. Porque nosotros, como no jugamos a la adivinanza, no sabemos lo que el hermano está pasando en el hogar. Entonces, nosotros tenemos que tener una comunión. Y en eso tenemos que preocuparnos el uno con el otro. Y eso no significa, ¿no?, de que es porque tengamos que, ¿cierto?, demostrarle a los demás que me quiero ser visto, porque ese es el problema. Ese es el problema que ocurre dentro de nuestras congregaciones, es cuando empieza la divulgación, ¿cierto?, de cosas que no corresponden, ¿cierto?, a la palabra de Dios, ¿cierto?, no corresponden a lo que el Señor quiere de usted y de mí. Si el Señor quiere de que nosotros nos preocupemos de nuestro prójimo, a la verdad, hermano, tiene que ser así, con honestidad, con sinceridad, sin intereses, sin que nos estén elogiando, sin que se paren del púlpito, ¿cierto?, los hermanos y digan, mire el hermano tanto, ¿cierto?, me llevó a la casa una canasta de mercadería. No, si no hay para qué hacer eso, hermano. No hay para qué hacer eso. Simplemente nosotros tenemos que hacerlo como para Dios, hacerlo para el Señor. Porque Él nos manda eso, Él nos dio la oportunidad, después de que nos llamó a sus caminos, de poder mirarnos de otra manera. Nuestros ojos tienen que limpiarse, dice limpiarse con colirio santo. Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado, y ahí es donde muchas veces nosotros caímos. También nosotros caemos de repente en ese tipo de diálogo, de conversación, ¿cierto? Y caemos también dentro de poder desacreditar también a otros.
Y ahí el Señor es cuando ya empieza a mirarnos y empieza, ¿cierto?, a decirnos, oye, no, párale un poquito, no hagas eso. La palabra de Dios que se predica cada vez que hay culto, cada vez que usted pone una red social o usted escucha una radio, ¿cierto? La palabra siempre nos va a traer algo que nos haga reflexionar, nos haga cambiar de nuestra manera de ser. Entonces, y es ahí cuando nos colocamos, ¿cierto?, también dentro de nuestras mentes como enemigos, aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos calumnian, aquellos que nos provocan, ¿cierto?, un poquito de rabia, ¿cierto?, o de enojo. Ya no queremos saber más de ellos. No queremos, ¿cierto?, ni mirarlos, ni saludarnos, no queremos ni siquiera que se acerque al lado nuestro, porque ya sé cómo son y sé que son personas de cuidado y que no tengo que volver a confiar en ellos. Pero la palabra del Señor habla de otra manera a nosotros, ¿cierto? Dice de que yo tengo que orar por mi enemigo, tengo que orar por él, tengo que clamar por él, tengo que buscarle, tengo que saludarle, abrazarle, para que sepa de que mi vida no es igual que la de ellos. Cosa que mi actitud, mi cambio tiene que transformar su vida y tenga que ellos sentirse, ¿cierto?, de una manera más avergonzada, ¿cierto?, de lo que es su actitud. Y el Espíritu Santo empieza a redarguir, por hermano. El Espíritu Santo empieza a tocar sus vidas y empieza a cambiar su forma de ser. Y eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Y los profetas se empeñaron en tener que enseñarle al pueblo la conducta correcta. Una conducta correcta de poder guiar sus vidas. Yo quiero decirle, amados hermanos, de que nosotros tiene que haber honestidad. Tiene que haber honestidad dentro de nosotros. Porque debemos de ser honestos en todo. Transparente en todo, para que nadie tenga que decir nada de usted. Los vecinos no digan nada, ¿cierto? Cuidarse de los gritos con su marido o con su esposa dentro de los hogares, porque los vecinos hablan. Cuando se les grita a los niños también en las casas, cuando a los niños se les insulta, ¿cierto? No se les trata de una manera así como el Señor pide que tratemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿cierto? O a nuestros familiares en general. No tenemos que ser tampoco, dice, llevados a la gritería, porque eso también habla mal de nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos, amados hermanos, tenemos que cuidarnos. Y eso ha sido la temática en esta semana, para que usted tenga que tener un fin de semana con una visión distinta. Que usted se vaya enfocando, ¿cierto? Que usted ojalá se haya ido enfocando desde el lunes, cuando empezamos las predicaciones, usted se haya ido enfocando cuáles son los cambios que tiene que ir haciendo en su vida. Y eso es lo que al Señor le interesa y a mí también, de que usted ojalá los mensajes vayan haciendo mella en usted, para que vaya también analizándose cuál es lo que usted son las cosas que van perjudicando y cuáles las cosas que Dios quiere cambiar desde ya en su vida. Así que por eso dice la palabra, dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí. No te alegres de mí, porque hay muchos que a la verdad, dentro de la enemistad, ¿es cierto? Hay enemigos, por hermano. Hay enemigos, no solamente en los seculares, ¿cierto? No solamente en los trabajos, en el entorno nuestro, en la familia, sino también dentro de las casas de oración. Entonces también hay enemigos. ¿Por qué? Porque no les gusta que usted surja. A algunos no les gusta que usted se levante, que sea usado por el Espíritu Santo. Hay gente que no le gusta que usted prospere en la vida. Hay gente que no le gusta verle a usted que es feliz, que su matrimonio es un matrimonio intachable, no les gusta. El celo, la envidia, ¿cierto?, de que sus vidas no pueden ser igual que la suya, hacen de que esas personas quieren destruir su vida. Quieren, amado, botarle de alguna manera, quieren hacer de que usted caiga de la voluntad del Señor. Y muchas veces los consiguen. Muchas veces lo consiguen. Porque es tanta la insistencia, amado, es tanto lo que lo persiguen a usted, es tanto lo que, ¿cierto?, buscan la manera de poder destruirle, que muchas veces, ¿cierto?, nosotros también caemos en el error de poder responderle y de poder tratarlo de la misma manera que ellos nos tratan, nosotros rebajarnos a la altura de ellos, amado, para poder hacerlos felices. Y ahí, amado, de verdad que son felices. Son felices, porque llevamos años de repente, amados, dentro del Evangelio, predicando la palabra de Dios, ¿cierto?, exhortando la palabra del Señor, pero la verdad que eso, amado, nos trae un compromiso pleno como persona, como una demostración en nuestra vida diaria. Yo le digo que nos cuesta, amado.
A mí me cuesta de repente también mantener el control, ¿cierto?, sobre situaciones que a mí me molestan. Hay cosas que a mí me molestan en la vida, ¿cierto? Yo sé que el celo de Dios dentro de nosotros hace de que haya una molestia y uno quisiera, no sé, de repente tomarlo de la solapa o del pecho, ¿cierto? Y zamorrearlos un poco para que cambien su actitud, su forma de pensar y de ser, amados hermanos, y a la verdad que dan ganas eso. Dan deseo de hacer eso, pero ellos están esperando que usted lo haga, porque quieren verlo caer. Entonces ahí cuando le dice, mire el pastorcito, mire las reacciones que tiene el pastor, mire, me insultó, el pastor, mire, me zamorrió, tiene ira en su corazón. Entonces uno tiene que controlarse muchas veces, ¿cierto? Y a la verdad que eso de repente se va acumulando dentro del corazón. Pero una de las cosas que he aprendido en la vida, amado, de que cada vez que ocurren cosas similares como esa, yo voy a la rodilla, voy al Señor y le digo, Señor, mira, esta situación está ocurriendo, pero el único juez santo, justo y perfecto eres tú. Entonces, no quiero reaccionar yo, no quiero ser yo, Señor, porque es tu obra. Cuando nosotros creemos, amados, de que están afectando la mentalidad de los hermanos y están afectando el crecimiento de la obra de Dios, nos molesta a nosotros. Pero eso, amado, se lo entregamos al Señor, porque le decimos, Señor, mira, están destruyendo tu obra, son tus hijos los que están siendo perjudicados, son los inocentes, entendiendo recién de tu palabra, te están conociendo, Padre mío, pero mira cómo los están destruyendo con palabras necias, con palabras ofensivas muchas veces, y eso hace de que muchos se van de las congregaciones. Por eso que dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Entonces, ¿por qué razón dice el profeta eso? Porque aunque caí, mire, qué importante eso, porque aunque caí, me levantaré. Aleluya, aleluya, hermanos. Esa es la visión que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Aunque a usted lo hayan herido, aunque usted sintió que se cayó, que lo hicieron caer, que usted llegó a la misma altura de ellos, a lo mejor más bajo que ellos, pero tiene que haber una actitud de recuperación. En todo tiene que haber una actitud de recuperación. Usted ha visto muchas veces cuando usted va, ¿cierto? Y con una pequeña piedra o con una solera que está un poquito alta y usted se va al suelo, usted ve que la reacción de la gente no es una reacción espontánea de tener que correr a pararlo, sino que la reacción que tenemos nosotros, ¿cierto?, cuando vemos esa situación, nos matamos en la risa. O cuando nosotros a lo mejor vemos de que está muy enojada la persona, nos sonreímos y nos reímos por dentro, pero es la reacción humana que tenemos nosotros, ¿cierto? Que cuando alguien cae, amado, simplemente nos reímos. Y dentro de lo espiritual pasa lo mismo. Pero ¿sabe usted cuál es la reacción que uno ha tenido? Porque a todos nos ha pasado, yo creo que a usted también le ha pasado. Yo creo que de repente usted ha pegado un tropezón, ¿cierto? Y se ha desequilibrado hasta 5 metros y no haya de dónde tomarse, ¿cierto? Y usted ve que empieza a mirar para el lado si alguien lo miró. Pero nos falta el mirón, por hermano. Nos falta el mirón, ¿cierto? Que se mata la risa. Pero no estabilizamos, tratamos de estabilizarnos, ¿cierto? Y queremos de agarrarnos de algo para no caer. Pero cuando nos caemos, amado, cuando tropezamos y nos caemos, ¿cierto? La primera reacción que tenemos nosotros es pararnos al tiro. Es pararnos al tiro y mirar para un lado para que nadie nos haya visto, para que no se ría de nosotros, como para que no seamos también parte de burla para sus vidas. Y así es Satanás, hermano. Así Satanás también cuando usted tropieza, cuando usted pega un tropezón en la vida, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros descuidamos nuestra manera de caminar, nos confiamos demasiado. Y cuando tenemos un tropezón, cuando tenemos una prueba, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos, ¿cierto?, una enfermedad en nuestra vida o cuando tenemos algo que nos perjudica la fe, siempre está atento Satanás para reírse de usted. Porque tropezamos, amado. Y es tanta la debilidad que tenemos dentro de nosotros que caemos y Satanás se ríe. Se ríe del porrazo que nos pegamos.
¿cierto? Y nos dice, ¿cierto? Ahí está el firme, ¿por cierto? Ahí está el que decía de que nunca le iba a faltar la fe, pues ahí está el que siempre decía de que Jesús lo ayudaba, que Jesús salía al encuentro y que jamás, ¿cierto?, iba a tener problemas en la vida. No, Satanás se ríe, pero cuando nosotros callamos la boca de Satanás, cuando tenemos reacción, ¿cierto?, de pararnos, reacción de pararnos, y el enemigo siempre va a buscar voltearnos, siempre. Entonces cuando está la reacción, ¿cierto? Enemiga mía, cuando dice el profeta, le está diciendo aquí, ¿cierto? A este pueblo, no te rías, ¿cierto? Tú, enemiga mía, no te alegres o no te rías de mí. Porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aleluya. Gracias, Señor, por eso. Dele gracias a Dios usted también por eso, ¿cierto? Aunque more en tinieblas, aunque esté lleno de problemas, aunque se me oscurezca el día, hermano, de tantas cosas que me están pasando, porque de repente nos levantamos con el pie izquierdo, hermano. De repente nada nos resulta en el día, todo es negativo. Y todo lo que muchas veces tomamos y que reaccionamos, todo hacemos daño. No hacemos nada bueno. Todo lo dañamos, es un día terrible. Y todo lo pasamos, ¿cierto? Todo lo pasamos. Pero como hijos de Dios tenemos la confianza, ¿cierto? Dice, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aleluya. Él siempre me va a ayudar, Él siempre va a iluminar mi vida, ¿cierto? Cuando le pego a las piedras en la calle, aunque se me cruce hasta el gato o el perro, amados hermanos, porque a alguien tengo que culpar. Y parece que hasta los animales lo conocen a usted cuando está enojado usted, que ni siquiera se acercan para que usted le haga cariño. Y esa es una realidad, me parece que los animales perciben cuando usted anda de mal humor. Y cuando andamos de mal humor, de verdad que somos peligrosos. Somos peligrosos porque no toleramos ni siquiera un chiste, ni una broma, nada. Yo recuerdo siempre a mi padre, ¿no? Mi papá no era muy bueno para los chistes cuando no era cristiano, pues, hermano. Y menos que mi mamá le hiciera chistes, jamás, cuando no era cristiano. Pero cuando mi papá, ¿cierto?, llegó al Evangelio, cuando el Señor lo llamó, esos últimos años de su vida, que le sirvió al Señor, mi mamá siempre le hacía broma a mi papá. Y mi papá la miraba y simplemente mi papá la miraba y se reía. Yo creo que mi papá pensaba dentro de sí, decía, y pensar que antes yo no te aguantaba que me dijeras broma. Había en la ciudad de Lota, quiero contarlo como solamente una experiencia, ¿no? Porque hay cosas que nosotros hay cosas que a nosotros nos hacen cambiar nuestro enojo, nuestra ira que podemos tener o tener la molestia que tengamos en el día, ¿no? De repente una pequeña cosa cambia toda nuestra actitud y nos reímos y al final cambió todo nuestro enojo en contentamiento. En la ciudad de Lota, usted sabe que es una zona pesquera, ¿no? Y a mi papá le gustaba, él le llamaba pescado saltado, o salteado, que era el pescado en el sartén, ¿cierto? Donde quedaba doradito el pescado ahí, ¿cierto? Cocidito, doradito. Y mi papá, en una oportunidad estábamos en la mesa para almorzar, ¿cierto? Y mi mamá le llevó su sartén ahí con el pescado, hermano. Entonces le dijo, oye viejita, le dijo, y como parece que mi papá ese día no andaba de buen humor, y a la verdad que le dijo, pero vieja, le dijo, si tú sabes que a mí me gusta el pescado saltado, en vez de decir salteado, dijo saltado. Y mi mamá lo quedó mirando y le dijo, ni un problema, pues, mijito, ¿cierto? Ni un problema. Lo puso en el suelo y dio un salto para allá y otro salto para acá. Y tomó el sartén y le dijo, ahí está, mijito, ahí está su pescado saltado. Y mi papá la quedó mirando más y se largó a reír y se le olvidó todo el enojo que podía tener. Y a la verdad que cambió su cara, cambió su actitud y como le digo, yo pensaba entre mí, decía, mi papá a lo mejor decía entre sí, si yo fuera todavía antes como no cristiano, no hubiese tolerado esa broma, como mi mamá tendría que haber salido arrancando, ¿cierto?, a 1000 por hora. Pero hay cosas pequeñas que cambian nuestra actitud, hay cosas pequeñas que cambian nuestro enojo. De repente, ¿cierto?, vienen nuestros nietos o nuestros hijos, ¿cierto?, salen con una cosa chistosa y usted, ¿cierto?, le cambia la actitud. Mi nieta tiene una cualidad, mi nieta,
que cumplió 2 añitos ayer. Tiene una cualidad mi nieta que vive contenta, vive alegre, vive riéndose. Mi nieta vive feliz, disfruta todo, lo que ve, lo disfruta. Y la verdad que uno la observa, amado, y como que transmite eso, transmite ese dinamismo y esa ciencia de niño, esa santidad de niño. Baila hasta los comerciales. Escucha los comerciales en la televisión que son bailes y ella se pone a bailar y mueve, ¿cierto?, sus piernecitas y todo. Yo hoy día tomé mi guitarra, una guitarra, bueno, no, la guitarra de mi nieto y está en la casa y empecé a tocar y empecé a cantarle así en ritmo y ella en la cama feliz bailando. Y yo decía, gracias Señor, ¿cierto? Porque en música cristiana que uno le canta a la pequeña y ella en su inocencia le danza a Cristo a través de la alabanza. Aleluya, aleluya. Mi hijo cuando la fue a buscar, ¿cierto? Porque hoy día teníamos culto, la fue a buscarla para que se la llevara al lugar de su trabajo. Cerca de la iglesia están construyendo, entonces el vecino ahí tiene la música a todo lo que da, pues son puras cumbias que coloca todo el santo día, pura cumbia. Y mi nieta iba por la vereda, y ¿qué quiere que le digo? Iba por la vereda, iba moviendo y bailando, ¿cierto? Moviendo sus piernecitas, cruzando por la vereda. Y eso transmite, amado, porque saca todo lo que podemos tener negativo dentro de nosotros, amado, porque alivia nuestro espíritu y nuestra alma. Sana nuestro espíritu y eso hace de que sintamos gozo, contentamiento, alegría, las cosas pequeñas de la vida, ¿no? Porque hay cosas de repente pequeñas que nos hacen enojar, hay cosas que son insignificantes muchas veces que nos hacen airarnos, amado, y tenemos que soportarnos muchas veces entre nosotros, en las congregaciones, tenemos que soportarnos, tenemos que estar, amado, conociéndonos para poder, amado, sentir que algo pequeño puede alegrarnos toda la vida. ¿Cierto, amado? Porque así es la cosa, pues, amado, así es la vida de un cristiano. No es pura felicidad, no es pura alegría. Entonces, cuando nosotros tengamos que pasar por momentos a lo mejor de angustia, ¿cierto? Así como está hablando el profeta, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aleluya, amén, hermano, amén. Hay cosas que nos van a hacer levantar, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? La fe, la confianza, amado, lo que hemos visto, lo que hemos oído y visto, como dice la palabra del Señor, que debemos de testificar eso, esa palabra a nosotros. Amados hermanos, nos hacen alegrar nuestra vida, amados hermanos. Por eso no tenemos que angustiarnos, no tenemos que caer en la desesperación. No caigamos en la desesperación. A lo mejor esta semana, estos 5 días, usted ha pasado diversidad de cosas. Su trabajo no ha sido bueno, ¿cierto? Su empresa no ha tirado para arriba. A lo mejor su economía no ha sido la que usted está esperando. A lo mejor no tiene lo suficiente para pasar el día, no lo sé. Hay algo que a usted le está amargando su vida. Porque está pensando, a lo mejor en esta noche está pensando, ¿y mañana qué va a ocurrir? ¿Mañana qué voy a hacer? Si no me alcanza para esto, no me alcanza para lo otro. Pero ¿para qué se preocupa por eso? Viva el hoy, porque mañana Dios puede proveer, Dios sí puede proveer. Dios puede mandar a alguien que a lo mejor nunca usted en la vida puede esperar, ¿cierto? Pero le puede llegar la bendición a su hogar, pero no se enoje, no pierda su compañía. No se desquite con su familia, no se desquite con su esposa o la esposa con el esposo, o con los hijos, los nietos, los familiares, los sobrinos, no sé, pero no se desquite con ellos. Sino que usted doble la rodilla y llore al Señor, ¿cierto? Y usted le tiene que decir, ¿cierto?, al Señor y a su enemigo, ¿quién es su enemigo de usted? Satanás es su enemigo, amado, para que usted le diga a Satanás, mire, tú, enemigo mío, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque me caí, me levantaré. Y cuando me levante, amado, dice, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aleluya, amado. Las cosas pequeñas, así como yo les decía de mi nieta, una pequeñita de 2 años, ¿cierto?, es la que Jehová manda, ¿cierto?, y coloca gozo, coloca contentamiento a mi vida para que yo me olvide de los problemas, de las cosas que me están pasando, de las pruebas, no sé, de infinidad de cosas, y me alegra el día. Y cuando llego al culto,
llego a alabar al Señor y llego con alegría, con gozo, ¿cierto? Aunque yo tenga que estar mirando a la persona que me está haciendo mal, aunque tenga que estar mirando a aquel, ¿cierto? Que muchas veces está oculto y yo sé que está tratando de destruir mi vida, pero lo miro con misericordia y le digo, Señor, ten misericordia de él o de ella. Ten misericordia de él o de ella, Señor, porque no es a mí la que está dañando, no es mi vida la que está dañando, sino son ellos los que se están provocando cierta destrucción. ¿Por qué razón? Porque dice el verso 9, la ira de Jehová, dice, soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, y dice, y veré su justicia, y veré su justicia. Entonces, no me tengo que, ¿cierto?, desesperar, porque enemigos los voy a tener siempre. Siempre usted va a tener enemigos, en su trabajo, en su entorno, en sus vecinos, ¿cierto?, en sus amistades, en sus propios hermanos sanguíneos, ¿cierto? Usted, en familiares sanguíneos, usted va a encontrar enemigos, porque han visto que usted ha sido bendecido, Dios le ha guardado, Dios ha transformado su vida, que ya hoy día no comparte como compartía antes, ¿cierto? Ya no está, ¿cierto? En el almuerzo no está la copita de vino, no está una cervecita, ¿cierto, amado? Pero nosotros, Dios ha transformado nuestras vidas y ya se convierten en nuestros enemigos. Pero el Señor nos da, ¿cierto?, la esperanza de luz. Él es la luz, hermano. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a sostener. Usted no levante ni siquiera la voz contra su enemigo. No levante ni siquiera una frase de palabra contra su enemigo. Y no le cuente a nadie tampoco lo que su enemigo está haciendo con usted. Solamente cuéntele a Dios. Porque a través de Jesucristo Él va a enviar juicio. A través de Jesucristo Él nos va a hacer justicia, amados hermanos. Y yo he visto la justicia de Dios. Yo he visto cómo Dios actúa cuando Él juzga, hermano. Yo he visto eso y ha sido lamentable, ha sido doloroso para aquellos que han intentado dañar mi vida. Ha sido doloroso para ellos, aunque yo le pido misericordia a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede pasar por alto el pecado, no puede pasar por alto la ofensa que le hacen a usted o le hacen a su vida y a su entorno, a la familia. Cuando muchas veces le levantan calumnia a usted, cuando muchas veces lo juzgan por algo que usted no ha hecho, simplemente, amados hermanos, Dios se encargará de aquellos. Pero nosotros tenemos que tener confianza. Amados, si usted resbaló, si usted se cayó, si usted pecó delante de Dios, ¿cierto? Y usted reaccionó a ese tipo de actitudes que otros tienen en contra suya, simplemente, amado, usted espere en Jehová. Dice el verso 9, la ira de Jehová soportaré. Claro que sí, pues tengo que tener paciencia, ¿cierto? Porque pequé delante de Dios. No tuve la paciencia suficiente para poder, ¿cierto?, soportar tanto daño, tanta maldad que se coloca muchas veces en contra nuestra, ¿cierto? Caí, no lo soporté, caí, pero me levanté, ¿cierto? Porque en medio de las tinieblas Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra Él, hasta que me juzgue mi causa, ¿cierto? Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él juzgue mi causa y haga mi justicia, ¿cierto? No yo, no la justicia que yo quiero hacer, sino que Él haga mi justicia. Y Él me sacará, dice, a la luz y veré su justicia. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno es el Señor. Entonces, ¿usted cree que vale la pena perder todo lo ganado por tantos años por un enojo? ¿Usted cree que vale la pena tener cierta angustia, tener, amado, malestar en nosotros solamente por una pequeña cosa que le afectó a usted, que le hizo daño a usted? Si fuera por eso, imagínese lo que tendría que haber hecho Jesús cuando Él fue golpeado. Imagínese usted qué podría haber hecho Jesús, ¿cierto?, en el momento en donde Él le colocaron la corona de espina en su sien, cuando fue azotado, amado, 30+1, donde esos azotes, amado, con punta de acero, donde se metían en las carnes y al tirarlas hacia afuera sacaban con carne y todo, amado.
¿Usted cree que si Jesús, ¿cierto?, a pesar de toda su humanidad que él tenía, sin la deidad preciosa, ¿cierto?, 100% santo, Jesús no soportó todo eso por usted y por mí? Lo soportó para que usted hoy día, ¿cierto?, goce del Evangelio con alegría, con contentamiento, con paciencia en la vida. Para que no pierda la esperanza de nada, sino que descanse en Dios. Por algo Jesús dijo, echa tu carga sobre mí porque yo te la llevaré. Todas las cargas, hermano, significa todo. No significa un poco, dice toda tu carga. Para que podamos caminar tranquilo, podamos vivir tranquilo y podamos disfrutar el Evangelio como Él quiere que lo disfrutemos. Así que, amados hermanos, no pierda usted la bendición de Dios por un enojo. Controle su cuerpo, controle su interior. Porque eso es lo que el Señor quiere de usted, quiere que usted ahora camine con un evangelio genuino, transparente, un buen evangelio. Sea un buen cristiano en el Señor, amado. Sea un buen cristiano en el Señor. Aprenda a soportar todo. Y el verso 10 dice, y mi enemiga lo verá. Aleluya. Aleluya, hermano. Ellos verán, ¿cierto?, la recompensa. Y usted verá la recompensa de los impíos, ¿no? Entonces mi enemiga lo verá y la cubrirá de vergüenza. Amén. Amén, hermano. Porque usted va a verlos destruidos en su vida personal, en su vida espiritual. Nunca prosperarán, jamás serán, ¿cierto?, aceptadas sus oraciones delante del trono de Dios, porque su vida son un asco, ¿cierto?, de personas. Entonces simplemente, amados hermanos, sepamos esperar, ¿cierto?, el juicio de Dios, sepamos esperar lo que el Señor hará. Porque el Señor sí que lo hará. Y mi enemiga lo verá. Dice, y la cubrirá de vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos lo verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Muchas veces nos ha pasado eso. Nuestros propios amigos, que creíamos nuestros amigos, cuando estamos pasando por problemas económicos graves o enfermedades graves, amados, enfermedades que no tienen, ¿cierto?, para la ciencia no tiene remedio, o cuando están ocurriendo problemas matrimoniales graves también, donde se está pensando ya en un divorcio, en una separación, en donde los hijos, ¿cierto?, no tienen parte de ese tipo de problemas, y somos hijos de Dios, y no somos capaces de controlarnos para poder solucionar nuestros propios problemas. ¿No? ¿En dónde dejamos nosotros el testimonio como cristianos? Si no somos capaces de solucionar nuestros problemas y dar testimonio de que sí, en Cristo podemos esperar, ¿cierto?, para que Él coloque la luz de la solución para nuestras vidas. Porque en medio de la oscuridad, como dice su palabra, en medio de las tinieblas, Él va a poner la luz, la solución a todo. Él nos va a ayudar, ¿cierto?, en todo momento. ¿Cuánta gente no le ha dicho a usted y hasta a sus propios familiares le ha dicho, va, y no soy cristiano? ¿Dónde está tu Dios que no te sana? ¿Dónde está tu Dios que no te abre las puertas de trabajo? Mira cómo andáis. ¿Dónde está tu Dios que no te ayudó en el matrimonio, que te dejaron botado y si tu esposa se fue con otro o tu esposo se fue con otro? Amados hermanos, siempre van a haber algunos, ¿cierto?, que no entienden los propósitos ni los planes de Dios. Y si nosotros no estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, simplemente nos van a derrotar, hermano. Y nos va a costar pararnos. Nos va a costar mirar hacia arriba, donde dice el salmista que viene mi socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, la mar y la fuente de las aguas. De allá viene mi socorro, su socorro viene de allá, amado. No se desespere, no pierda la fe, no pierda la esperanza. Luche con fe, luche con esperanza. Luche con visión de Dios. Levántese si en este momento usted está débil, levántese. Si en este momento usted está pasando este tipo de cosas, de problemas que yo le mencioné, supérelo. Siempre habrá una cosa pequeña, algo que lo va a sacar, ¿cierto?, del enojo. Algo que lo va a sacar de la dificultad que usted tiene, que le va a dar una esperanza de vida. Algo le va Dios a mandar a usted. A lo mejor una simple, ¿cierto?, palabra de un pequeño a usted le va a aliviarle. O su esposo le va a traer un simple, ¿cierto?, a lo mejor presente para usted. Aunque ya se ha olvidado, uno se ha olvidado de ese tipo de galán que éramos antes, ¿cierto?
eh, con mi esposa, y cuando yo la iba a buscar al colegio, cuando ella estudiaba, lo único que yo mantenía en los bolsillos cuando le iba a buscar eran maravillas. No sé si usted lo ubica, la maravilla que hacen el aceite cuando las tostadas allá en el sur, ¿cierto? Usted se las masticaba y comía la parte de adentro y era sabroso. Y ella sabía que cuando yo llegaba al colegio tenía los bolsillos llenos de maravillas. Eh, nunca llegué con un chocolate, o menos una flor. No era por ser desatento, porque no era, es que como no era mi cultura en ese tiempo, porque recién estaba conociendo al Señor y todavía estaba inmaduro, todavía estaba, cierto, todavía era silvestre, todavía en mi forma de pensar y de actuar. ¿No? Era como muy indiferente en ese sentido. Pero después las cosas van cambiando, pues, o somos peores o somos mejores. Pero después de a poco vamos cambiando, nuestra actitud empiezan a cambiar y eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí, pues, amado. No se preocupe más de su enemigo, no se preocupe más de él. Solamente usted tiene a un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios poderoso. A Él usted llévele su queja, a Él llévele usted su angustia. Llévele su enojo al Señor, dígale: Señor, hoy día me levanté mal, Señor, hoy día me levanté con el zapato izquierdo, Señor, no, la verdad que he andado amargado porque esta situación me tiene enfermo, me tiene con problemas, ¿cierto? Mira, este hermano me tiene ya hasta más arriba la coronilla, pero no, dígale: Señor, pero ten misericordia de él. Porque cuando el Señor hace justicia, de repente uno los ve, amado, y da pena verlos. Solamente pido misericordia por mis enemigos. Usted también haga lo mismo, amado. El Señor dice que lo sacará y lo va a avergonzarlo en público. Eso hará el Señor, amado. Solamente confíe en eso. Espere en eso, espere en el Señor, espere en Él. Que esta semana, cierto, que hemos pasado juntos, haya sido de gran bendición los mensajes que he hablado para su vida y para mi vida. Y que en el día de hoy también haya sido esta palabra de gran bendición para usted. Para que usted se aliente, ¿cierto? Y se prepare para este fin de semana, no para tener que ir a una fiesta, no para tener que ir al cine, no para tener que ir a lugares donde, ¿cierto?, usted va a descuidar la casa del Señor. A lo mejor tiene culto mañana usted, el día sábado, el día domingo, ¿cierto?, día del Señor. Prepararse como familia para estar en la casa del Señor, alabando su nombre, dándole gracias por una semana en la cual el Señor nos ha dado vida, nos ha dado salud, ¿cierto? Que Dios ha bendecido su hogar, su familia, su matrimonio. Amado, sea agradecido con Dios. Busque al Señor mientras pueda ser hallado, amado. Jesús está ahí atento a escucharle. Jesús está intercediendo por usted. No pelee solo. No vaya a pelear usted con Satanás humanamente. A Satanás se le derrota espiritualmente, amado. Y el único que nos da fortaleza, el único que nos ayuda es el Espíritu Santo de Dios. Él nos da la fe, Él nos da la esperanza, Él nos da la fuerza para vencer, ¿cierto?, los dardos del diablo. Así que seamos valerosos. Busquemos a Cristo mientras pueda ser hallado. Así que acerquémonos más a Él, que Él también se acercará más a nosotros. Así que un gran abrazo, Dios le bendiga, y si Dios así lo permite, y si no viene antes Cristo por la iglesia, amado, y preparémonos, porque si viene Cristo por su iglesia, tenemos que irnos con Él. Amén. Yo me gustaría ver un amén ahí, pues, amado. Me gustaría ver un amén ahí en las redes sociales, cosa que también, ¿cierto?, sepa yo de que usted ha entendido el mensaje, ha entendido lo que el Señor le ha entregado en el día de hoy para su vida. Así que un gran abrazo, amado, un gran abrazo de este siervo, que solamente quiero que usted sirva mejor al Señor, que usted se acerque más a Él y que no pierda la bendición y que no se aparte nunca de Él, amado. Nunca usted deje de mirar hacia adelante. Nunca usted deje de mirar el blanco que es Cristo el Señor. Así que Dios les bendiga poderosamente y nos estaremos reencontrando, vuelvo a insistir, el día lunes, si Dios no viene antes, en estas mismas redes sociales que el Señor ha preparado para tener que expandir y tener que sembrar la semilla de la palabra del Señor. Así que un gran abrazo, Dios les bendiga y muchas bendiciones en este fin de semana para usted y su familia y los enfermos. ¿Cierto? Sean levantados con victoria, ¿cierto? Cada uno de ellos sean bendecidos. Mi hermano Beto, Dios te bendiga, Dios te levante con victoria. Bendecidos sean cada uno de ustedes, mi hermano Nelson también, que le dé muchos saludos a los pastores de Valdivia,
a los hermanos de Valdivia, a mi hermano Marco, también a su suegra, la que le está pegando en la piedra, ¿cierto?, en el sur a su suegra. Dios le bendiga grandemente y que le vaya a buscar leña para que la deje peradita con leña, ¿cierto?, para que se gane el almuerzo, mamá. Así que Dios bendiga a mi hermano Marco y su familia. Así que un gran abrazo. Dios le bendiga, Bruni. Bendiciones para ti también y a todos los que han estado también en sintonía. Mi hermano Alberto también, que ha estado junto con nosotros. Un gran abrazo. Dios le bendiga. Muchas bendiciones para usted.